Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 1, donde dice: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. No tenemos indicios sobre quiénes viajaron con Pablo desde Mileto a Jerusalén, pero es de suponer que fueron Lucas y los compañeros cuyos nombres aparecen aquí en este libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 4. Así que el pronombre nosotros se refiere a 9 hombres que se despiden de los ancianos de Éfeso. El texto griego describe la escena de la emocionada despedida. Justo antes de que los hombres se embarcaran, se abrazaron con los ancianos de Éfeso. La nave salió de Mileto y navegó siguiendo la línea costera hacia el sur, concretamente hacia la isla de Kos, situada al sur de Mileto, en donde había una importante escuela de medicina. A dicho lugar debieron llegar al anochecer, deteniéndose el barco hasta llegar la mañana para poder navegar con la luz del día. Sigue diciendo este versículo: y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Nuevamente, a primera hora de la mañana se reanudó la navegación con rumbo al sudoeste. El viento favorable los llevó hasta Rodas, la isla de las Rosas, de la que los antiguos decían que no había un solo día sin sol en tal isla. La ciudad estaba situada a la entrada del mar Egeo y era famosa por su universidad de retórica y oratoria. Rodas es tanto el nombre de la isla como el de la ciudad situada al norte de ella, en donde debieron pasar la noche del día de la llegada. Desde ese punto la navegación siguió hasta Pátara, con el puerto, conocido entonces y de excelente condición naval en la provincia de Licia. En la ciudad estaba la residencia del gobernador romano de la provincia. Según el texto occidental y unos pocos manuscritos no muy seguros, dice que estuvieron en Pátara y en Mira. En esta última estaba el gran puerto para el transbordo a otros buques de tráfico hacia Siria y hacia Egipto. Sin embargo, la referencia a Mira, poco atestiguada, hace pensar que fue un añadido de alguien que sabía que debió usarse este puerto para seguir el viaje hacia Jerusalén. Con todo, Mira, a unos 80 kilómetros en línea recta al este de Pátara, distancia grande para ser cubierta en un solo día de viaje, que es lo que indica el itinerario de Lucas que está usando aquí. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Dios, que conduce el viaje, provee de un nuevo barco para seguir la navegación. Sin duda, era mayor que el que hasta ahora le había servido de transporte, y posiblemente este nuevo navío no necesitaba recalar diariamente en un puerto y podía, por tanto, navegar por alta mar. El destino de la nave era Fenicia, y Lucas no da razones para el cambio de navegación cerca de la costa. Las naves que podían adentrarse en el mar dejando la navegación costera solían ser mixtas, es decir, con pasaje y con carga, pudiendo de esta manera acomodar en ella un buen número también de pasajeros. Así que el testimonio interno sobre esto es evidente, ya que la nave que encalló en Malta llevaba a bordo nada más y nada menos que 276 personas, como veremos en los capítulos siguientes.
Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Los recuerdos de un testigo presencial se hacen notar en el relato. En la navegación alcanzaron la isla de Chipre, lugar de origen, por otro lado, de Bernabé. La nave pasó de largo por delante de la isla, dejándola a su izquierda. Es el tercer o cuarto día que llegaron a Tiro, donde el barco debía permanecer un tiempo para descargar. Y nuevamente Lucas usa aquí el verbo en participio de presente, lo que indica una acción continuada durante un tiempo. Esa tarea se extendió por 7 días, tiempo en el que Pablo y sus compañeros permanecieron allí. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El grupo de viajeros llegaba ya a la zona de Palestina, concretamente a Tiro, ciudad situada en Fenicia, lo que hoy es el Líbano. Tiro era una colonia en tiempos de Roma, y la ciudad estaba situada a unos 100 kilómetros al noroeste de Cesarea y a 177 de Jerusalén. Todos sabían que allí había una iglesia establecida, pero no tenemos, por otro lado, referencias históricas a la fundación de la congregación cristiana, pero, con toda probabilidad, debió su origen a la persecución que contra los cristianos había promovido el mismo Pablo, y lo hizo unos 20 años antes. Después de la muerte de Esteban, los cristianos que fueron esparcidos llegaron hasta Fenicia, como así nos dice en Hechos capítulo 11 y versículo 19, llegando con ellos el mensaje del Evangelio. Esta congregación había sido visitada anteriormente por Pablo y también por Bernabé, a quienes informaron del progreso de la evangelización de los gentiles, Hechos 15 y versículo 3, cuando pasaban por el concilio de Jerusalén. De manera que los cristianos congregados en Tiro manifestaron su satisfacción por las noticias de los éxitos del ministerio entre los gentiles. En el tiempo siguiente al de los apóstoles, Tiro fue un centro importante de la fe cristiana. Pablo y sus compañeros buscaron a los creyentes en una búsqueda decidida hasta que los encontraron. Se destaca continuamente también el interés que tenía Pablo en reunirse con los creyentes cada vez que le era posible. Cuando los encontraron, quedaron con ellos el tiempo en que la nave tardó en hacer las operaciones de carga y descarga, que fueron 7 días. Y es de suponer que el tiempo de la estancia del apóstol supuso una gran bendición para la Iglesia, que habrá recibido las enseñanzas del apóstol. Dios estaba llevando a cabo el programa que había determinado para que su enviado lo ejecutara, y en cada paso resulta la bendición a ser dirigido por el Señor Jesucristo. Dice la última parte de este versículo: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Como ocurría en cada iglesia, el Espíritu había dado dones de profecía, de modo que los profetas de la iglesia de Tiro recibieron revelación del Espíritu de Dios sobre lo que ocurriría a Pablo en su viaje a Jerusalén. Los acontecimientos que iban a producirse no son, desde el punto de vista del hombre, buenos. Por tanto, procuran disuadirle para que no siga el viaje hasta Jerusalén. Y esto también nos recuerda, por otro lado, esos deseos humanos, por ejemplo, de Pedro, que le dijo al mismo Señor Jesús
que no fuese a Jerusalén para que no le ocurriese ningún mal. Ahora bien, en cuanto al relato que nos ocupa, no significa que hubiera una advertencia del Espíritu para que Pablo no hiciera el viaje, en cuyo caso estaría desobedeciendo, sino que los profetas le anunciaban, como en todas las ciudades, las aflicciones que le esperaban. Por tanto, los creyentes, como hermanos que le amaban, le recomendaban que no lo hiciera. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, que revelaba a los profetas los sufrimientos que vendrían sobre el apóstol, también lo impulsaba a él para que se encaminara resueltamente a Jerusalén. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Cumplido aquellos días, salimos, acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Las operaciones de carga y descarga de la nave habían ya terminado. Ese trabajo duró 7 días, durante los cuales Pablo y sus compañeros visitaron a los creyentes y sirvieron como instrumento de edificación. La navegación debía iniciarse nuevamente y ellos, junto con todos los creyentes, tanto hombres como mujeres y niños, los acompañaron a la playa para despedirlos. El lugar estaba situado a las afueras de la ciudad e iba a ser otra despedida que quedaría grabada como todas las anteriores en la mente y mucho más en el alma de quienes iban y también de los que se quedaban. No cabe duda que la despedida en Mileto de los creyentes de Éfeso fue más intensa. Allí no solo despidieron a Pablo, sino que lo abrazaron insistentemente y lloraron con él. En Éfeso, el pastor había estado por 3 años, pero aquí solamente por 8 días. Pero en ambos casos hay un profundo afecto que corresponde a quienes reconocen la bendición que Dios otorga a su pueblo por medio del apóstol que le había enviado. Sigue diciendo este versículo: y puestos de rodilla en la playa, oramos. La despedida concluye con un tiempo de oración. Todos los presentes doblaron sus rodillas en la arena de la playa para orar. No hay una postura para la oración más significativa que otra. No es la forma que adopta el cuerpo, sino la actitud del corazón que ora delante de Dios. Pero con todo, la oración de rodilla implica la aceptación de la presencia de Dios, que demanda el respeto y la sumisión. No sabemos el número de personas que se habían reunido allí en la playa para orar, pero la oración pudo haber sido en grupos que oraban los unos por los otros. Como fuese que se produjese, lo que destaca el Espíritu es el hecho de que los cristianos practicaban constantemente la oración como algo habitual. Un grupo tan numeroso de personas no pasaba desapercibido, por lo que debió de haber sido un elocuente testimonio del efecto entre hermanos que impactaba a la sociedad de aquel tiempo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Despidiéndose mutuamente en forma afectuosa, Pablo y sus compañeros subieron al barco, mientras que los hermanos tirios regresaron a sus casas, es decir, regresaron a sus ocupaciones cotidianas. A pesar de los intentos de persuadir a Pablo para que no siguiese el viaje, no era posible. Por tanto, continúa desde allí la ruta que debía terminar en Jerusalén. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y
habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. La navegación se completa en Ptolemaida, uno de los mejores puertos de la costa palestina. La ciudad extendida al pie del Monte Carmelo y estaba situada a unos 50 kilómetros al sur de Tiro. Ptolemaida es la moderna Acco o Acre en Israel, llamada Acco, en tiempo de los jueces, como así dice Jueces capítulo 1 y versículo 31. Esta ciudad nunca fue tomada por Israel y era considerada una ciudad filistea, si bien los griegos la consideraban como ciudad fenicia. La ciudad tenía la importancia de ser el núcleo principal que podía cortar el paso de la vía entre Siria y Egipto, y de ahí que fuese conquistada primero por los Ptolomeos de Egipto, quienes le dieron el nombre de Ptolemaida, y luego por los sirios y también los romanos. No hay detalles bíblicos sobre la iglesia en esa ciudad, pero he de suponer que su fundación se produjo cuando tuvo lugar la evangelización a lo largo de la costa. No es posible tampoco establecer por el texto griego si Pablo y sus compañeros quedaron en Ptolemaida para seguir el resto del viaje a pie o prosiguieron por el mar. El verbo griego puede considerarse como término de algo o también como continuación, por lo que es posible que siguieran el viaje por mar hasta Cesarea. Y dice la última parte de este versículo: y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Si el viaje prosiguió por mar, los trabajos relacionados con la nave duraron aquí un día. En ese tiempo, los viajeros dejaron el navío para buscar en la ciudad a los creyentes. Y Lucas dice que saludaron a los hermanos. Es interesante notar cómo el principal motivo de ocupación en cada lugar a donde llegaban era encontrar con los creyentes y también edificarlos con su ministerio a la congregación local del lugar. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El diario del viaje pasa al día siguiente, al del término de la estancia en Ptolemaida, para presentar al grupo en Cesarea. Queda en pie la discusión de cómo hicieron el viaje hasta la ciudad. Lo más probable es que siguieran la navegación y que ésta fuese al lugar del término del viaje por mar. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que desembarcasen en Ptolemaida y siguieran el viaje por tierra. 2 semanas antes de Pentecostés habían llegado a Cesarea, que distaba precisamente de Jerusalén unos 100 kilómetros, es decir, en aquel tiempo 3 días de camino. La ciudad era la capital política de Judea, bajo la dominación romana. Edificada por Herodes el Grande, estaba situada a orillas del Mediterráneo, a 37 kilómetros al sur del Carmelo. Esta ciudad había sido designada con ese nombre en honor de Augusto César. Fue la sede de los reyes herodianos y de los procuradores o gobernadores romanos de Judea. Pilato, durante su mandato, ocupó la residencia de los gobernadores romanos de la ciudad. Era un gran centro comercial, al estar situada en un lugar estratégico de la ruta de las caravanas entre Tiro y Egipto. A esto debía unirse también la calidad de su puerto, protegido por rompeolas situadas al norte y también al sur. En la ciudad se habían edificado varios palacios, edificios públicos y un gran anfiteatro.
en medio de ellos destacaba el templo levantado en honor a César de Roma, adorándole con grandes estatuas también del emperador. La población estaba formada tanto por judíos como por gentiles, y por esta razón con frecuentes choques entre ellos. Pablo conocía bien la ciudad, porque había estado en ella ya 2 veces en su viaje a Asia y desde Jerusalén, como así nos muestra capítulo 9, versículo 30 y capítulo 18, versículo 22. Dice la última parte de este versículo: y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Felipe el evangelista había puesto su residencia en esta ciudad, probablemente como lugar central de su misión de predicar el evangelio a lo largo de toda la costa. Aquí recibe el calificativo de que le era realmente su don, es decir, de evangelista, pero también se hace referencia al oficio de diácono, para el que había sido elegido junto con otros 7 creyentes en la iglesia de Jerusalén, para supervisar la atención de las viudas. Conforme a su oficio, sirvió en la iglesia en Jerusalén y conforme a su don, ministraba como evangelista. El don hacía eficaz el trabajo de Felipe. Evangelizó, por ejemplo, al eunuco etíope, como vemos en el capítulo 8 y versículo 26, pero también evangelizó a Samaria, capítulo 8 y versículo 5. Evangelizó en la zona costera de Azoto hasta Cesarea, como así lo muestra el capítulo 8 y versículo 40. Cuando Lucas le llama Felipe el evangelista, lo hace para distinguirlo del apóstol con el mismo nombre. En la historia de la Iglesia se le ha considerado como el apóstol, como ocurre con Polícrates, el obispo de Éfeso, que escribiendo a Víctor de Roma sobre el año 190 después de Cristo, incluye entre lo que llama grandes iluminarias a Felipe y dice que era, según él, su escrito dice: uno de los 12 apóstoles quien duerme en Hierápolis con sus 2 hijas, que se hicieron ancianas como vírgenes, y otras hijas que vivían en el Espíritu Santo y ahora descansan en Éfeso. La cita procede de un escrito de Eusebio. Entendía que se trataba de 2 personas distintas y que el mencionado en el pasaje no era el apóstol, ya que seguidamente reproduce el diálogo de Proclo, el montanista, con el presbiterio romano de Gallo, en el que afirma que las 4 hijas de Felipe, que eran profetisas, estaban en Hierápolis, en Asia, y su tumba está allí, y también la de su padre, citando el texto que se comenta como referencia bíblica a esa familia. Así que vemos que en la casa de Felipe fueron hospedados. No sabemos cómo era la casa. Sin embargo, aunque fuese grande, los que entraron para hospedarse era un grupo numeroso, pero los cristianos de la iglesia primitiva y especialmente los líderes en la obra del Señor predicaban la hospitalidad. Esa fue una de las demandas personales que el apóstol Pablo estableció para los ancianos de la iglesia, como vemos por ejemplo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2, donde dice: pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y voy concluyendo ya con esto. Aprendemos aquí varias cosas, y son las siguientes. Primero, aprendemos a buscar un lugar donde congregarnos. Si por alguna razón debemos trasladarnos a otra ciudad muy distante de la nuestra, debemos buscar
una iglesia donde poder congregarnos, porque aquí dice que al llegar a Tiro, Pablo y el grupo que lo acompañaba buscaron a los cristianos de esa ciudad, pues dice, hallados los discípulos. Nunca, jamás, un creyente debería dejar de congregarse con otros creyentes, aunque ellos no sean de la misma denominación, porque todos necesitamos de la comunión, los unos con los otros, para poder seguir creciendo en la fe. Lo segundo que aprendemos es que a no abusar de la hospitalidad. Podían quedarse mucho tiempo más, pero solo estuvieron 7 días. Salvo que tengamos que realizar un ministerio pastoral, didáctico o evangelístico muy específico, por ejemplo, cuando viajamos a otro país para colaborar en un esfuerzo evangelístico, no es conveniente quedarnos allí más de lo que nos indica el sentido común y la prudencia. En algunos casos, puede ser que debemos estar menos del tiempo que proyectamos al principio, para no ser una carga a ningún hermano. Debemos ser hospitalarios, pero cuando alguien, en nombre del amor, abusa de la hospitalidad, corrompe ese amor y lo destruye. Y tercero, aprendemos a orar antes de emprender un viaje. Cuando dice, cumplido aquellos días salimos, acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Es una costumbre muy antigua entre los creyentes de Cristo, orar de esta manera, para encomendar al cuidado de Dios no solo a los que deben emprender el viaje, sino también a los que se quedan. Estimado y estimada oyente, cuando Pablo se despide de la iglesia, notamos que él y toda la iglesia, es decir, los hombres, las mujeres y los niños, todos oraban para que Dios guardase en el viaje a Pablo y sus compañeros. Y también Pablo oraba por los que quedaban, para que Dios los siguiera bendiciendo y usando para su obra. Ahora bien, nosotros podemos ver en el día de hoy que muchísimas personas, cuando tienen que viajar, pues solamente se preocupan de preparar el equipaje y nada más. Sin embargo, ellos no se presentan delante de Dios, es decir, no oran a Dios, no dicen absolutamente nada. Esto sí, luego si ocurre una desgracia, un accidente, le echan las culpas a Dios, ¿cómo no? Pero notamos que principalmente, siempre antes de salir, nunca oran. Y no lo suelen hacer, la mayoría de los casos, porque no creen en el Señor. Amigo y amiga oyente, si tú nunca antes le has pedido a Dios nada absolutamente, es porque no crees en Él, o piensas que eres una persona buena o bueno. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que de bueno no hay ni aún uno. Por eso, si nunca le has pedido nada al Señor, solo tienes que mirar cómo te va la vida. Bueno, a lo mejor físicamente o monetariamente te puede ir muy bien, pero ¿y espiritualmente? ¿Tiene paz tu corazón? Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito en esta hora a que por un acto de fe de tu parte tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús y recibirle en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Por eso, yo te animo ahora a que tú ores conmigo. Una sencilla, fácil oración de fe. Ora y repite ahí a donde está y di conmigo. Señor Jesús, hasta ahora nunca te he pedido nada directamente, y cuando me ha ocurrido algo, te he echado las culpas. Te pido en este momento perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. A partir de ahora, te daré gracias por todo y pondré delante de ti
todo lo que vaya a hacer para que tú me guardes, me dirijas y me lleves con bien al lugar donde vaya. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. No puedo más seguir así, te necesito. Como un soldado vuelvo a ti, cansado y herido. El enemigo destrozó mi frágil corazón y derrotado vengo a ti. Estoy perdido, tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Hijo pródigo, malgasté lo que no es mío y arrepentido vuelvo a ti. Perdón, Padre mío, el enemigo destrozó mi frágil corazón y derrotado vengo a ti, estoy perdido. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón, un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí.
interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios.